¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? Él no solo lo descubrió, sino que fue al infierno y presenció algo impactante. El rey Carlos y la reina estaban allí. Su experiencia revela verdades que muchos ignoran, pero que pueden transformar tu vida ahora mismo. Si sientes miedo de lo desconocido o buscas respuestas alto, lo que realmente importa, prepárate. Esta historia podría ser la clave para tu liberación. Nuestro hermano, un agente inglés jubilado que pidió no revelar su nombre completo, compartió algo sorprendente sobre el rey Carlos y la reina Isabel. Dijo que los vio en un lugar oscuro, y allí, la reina reveló algo profundo sobre la verdadera naturaleza del rey. ¿Has escuchado algo así antes? Pues bien, prepárate para esto. Todo comenzó una cálida mañana de verano en 2019. Imagina esto, el cielo azul brillante, el viento ligero haciendo que las aguas del lago Table Rock, en Missouri, se movieran suavemente. Era el escenario perfecto para pescar y relajarse. Sin embargo, en lugar de paz, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Estaba pescando solo, contó, cuando sucedió algo completamente fuera de lo común. Fue realmente aterrador. Pero para que entiendas mejor, déjame explicarte un poco sobre. Mira, había pasado gran parte de su vida trabajando en las sombras. A un joven, con poco más de 20 años, fue reclutado por el MI6, la famosa agencia de inteligencia británica. ¿Por qué? Porque era lo suficientemente inteligente y dedicado como para llamar la atención de la familia real. Creía con todo su corazón en la bandera y en su país, un verdadero patriota, pero, como él mismo dijo, trabajar para la corona terminó siendo algo mucho más complicado y oscuro de lo que jamás imaginé. ¿Y qué fue lo que sucedió aquella mañana? Durante años, cumplió misiones de espionaje y neutralizó amenazas para la corona, convencido de que servía a su país. Sin embargo, una misión en Oriente Medio cambió su perspectiva. Enviado para apoyar a grupos de oposición, vio cómo el país se sumió en una devastadora guerra civil, con miles de muertos y ciudades destruidas. Estas imágenes lo marcaron profundamente. Decidió jubilarse y comenzar de nuevo en los Estados Unidos, pero los recuerdos seguían atormentándolo, como aquel día en el lago Table Rock, cuando, incluso tratando de olvidar, el pasado volvía una y otra vez. Estaba en mi barco, solo, con el agua tranquila a mi alrededor. Incluso esperar un pez me hacía recordar todo lo que había salido mal en mi vida. Pensaba en los errores que cometí y, como mis creencias se habían destruido, muchas veces con una botella de whisky en la mano, perdido en mis pensamientos. Fue entonces cuando, de repente, golpeé mi cabeza, con fuerza contra el lateral del barco. Todo se oscureció por unos segundos. Cuando abrí los ojos, algo extraño comenzó a suceder. Parecía que mi cuerpo estaba dejando el barco, como si estuviera ascendiendo al cielo. Al mirar hacia abajo, vi el lago, pero algo aún más aterrador estaba ocurriendo. Figuras oscuras y extrañas surgían, como sombras que danzaban sobre el agua. El viento llevaba susurros que parecían rasgar la realidad. Era como si el mundo que conocía se desmoronara frente a mis ojos. De repente, desperté de nuevo, pero el lugar era diferente. Ya no estaba en el barco ni en el lago. Todo estaba oscuro, tan oscuro que parecía que podía tocar la negrura. Un olor terrible a carne quemada invadió mi nariz, y los gritos resonaban a mi alrededor, haciendo que mi corazón se acelerara. Era un lugar aterrador, como sacado de las peores pesadillas, como si fuera el mismo infierno. De pronto, me sexta atrapado en una horrible pesadilla, invadido por una sensación aplastante, de arrepentimiento. Dos figuras sin rostro aparecieron, me tomaron por los brazos y me arrastraron a un lugar espantoso. Era un escenario sombrío, un castillo oscuro lleno de jaulas en llamas, herramientas de tortura y gritos interminables. Allí, los soldados sufrían por los errores de su pasado, atormentados por recuerdos que los perseguían, atrapados en un sufrimiento eterno. En medio de todo eso, vi a un soldado. Parecía tan desesperado, probablemente antes se creía invencible,
pero ahora sus ojos solo reflejaban tristeza y arrepentimiento. Estaba atrapado en un ciclo interminable de dolor, como si pagara eternamente por las decisiones que tomó. Mientras lo observaba, algo me golpeó como un rayo. Recordé mi propio pasado. Yo también había hecho cosas de las que me arrepiento profundamente. Había luchado, a veces contra personas inocentes, obligado a seguir órdenes. Y ahora, los gritos de esas personas resonaban dentro de mí, como si no quisieran dejarme en paz. El lugar era tan caliente que parecía que mi cuerpo iba a prenderse fuego. El aire era pesado, como si respirar fuera imposible. Comencé a temblar, no solo de miedo, sino porque sentía el peso de mi propio pasado aplastándome. La sensación era insoportable, y todo lo que quería era una oportunidad para hacerlo diferente. Me sentía aplastado por el peso de mis errores, como si mis pecados me arrastraran hacia abajo. Preguntas atormentaban mi mente. ¿Es por mis elecciones? ¿O estoy viendo la verdad sobre mí mismo? Mientras la oscuridad crecía, susurros extraños resonaban, intensificando mi miedo. De repente, enormes puertas aparecieron, revelando cámaras sombrías llenas de dolor y arrepentimiento. Cada sala daba vida a los errores del pasado, aterradores e imposibles de ignorar. La primera sala estaba llena de luces doradas, pero no de una forma hermosa. Allí, las almas de los codiciosos estaban rodeadas de mesas cubiertas de tesoros, cofres de oro y pilas de monedas brillantes. Pero, a pesar de todo aquello, parecían desesperados. Tomaban el oro con las manos, pero este se convertía en cenizas y se deslizaba entre sus dedos. Era como si nunca fuera suficiente, y estaban atrapados en ese ciclo de frustración y desesperación, intentando aferrar algo que siempre desaparecía. Al ver aquello, sentí un peso dentro de mí. Pensaba, ¿acaso alguna vez fui así? ¿Me dejé llevar por la avaricia sin darme cuenta? Aquella visión era un poderoso recordatorio de cómo el deseo desmedido por algo puede llevarnos a un vacío aún mayor. Era como sumergirse en una pesadilla inimaginable. Yo, que seguí órdenes sin cuestionar, ahora veía mis pecados frente a mí. En una sala llena de mentiras, las personas sufrían terriblemente. Sus lenguas ardían y palabras caían como veneno, atrapándolas en un ciclo interminable de engaño. Recordé las mentiras que conté y los secretos que guardé, sintiendo el peso de todo aquello. Entonces, sexta una puerta con mi nombre. Temblando, entré y observé cómo escenas de mi pasado cobraban vida. Las personas que herí, traicioné o abandoné, sus miradas tristes y palabras punzantes me recordaban las promesas rotas y el sufrimiento que causé. Fue como enfrentar una verdad que siempre quise evitar. A medida que avanzaba, el calor se intensificaba, los gritos eran más fuertes y la oscuridad más sofocante. Sabía que estaba descendiendo más y más al infierno, y, en el fondo, comprendí, no era solo un lugar de tormento físico, sino un reflejo de mis decisiones y el peso de mis acciones. Era imposible escapar. Estaba en un lugar oscuro cuando, de repente, apareció un trono gigantesco, rodeado de llamas danzantes y sombras aterradoras. Era como si el miedo mismo hubiera tomado forma. Alrededor del trono, figuras oscuras giraban lentamente, creando una atmósfera de misterio y tensión. Sentada en el trono estaba nada menos que la reina Isabel, pero no se parecía a la figura de los libros de historia. Había algo diferente en ella, una mezcla de majestuosidad con un toque de terror. Me vio casi de inmediato y, en su rostro, se notaba que me reconocía. Con una voz llena de tristeza y un dejo de decepción, dijo, «¡Qué dolor verte aquí!». Era como si estuviéramos conectados por algo que no podíamos cambiar. Sentí crecer el miedo, pero también una profunda tristeza. Estar allí, frente a ella, me hacía recordar todas las decisiones equivocadas que habíamos tomado. No importaba quién fuera rey o reina, ambos éramos prisioneros de nuestro pasado. Me miró fijamente a los ojos y comenzó a hablar, su voz resonando como un viento helado. Secretos, todos lo sabían,
pero nadie se atrevía a decirlo. En la coronación de Carlos, gastamos 100 millones de libras en una corona mientras nuestro pueblo pasaba hambre. Disfrutábamos de las riquezas mientras ignorábamos el sufrimiento de quienes más lo necesitaban. Cada palabra suya era como una daga cortando mi alma. Era como si estuviera confesando todo lo que el mundo nunca tuvo el valor de enfrentar. Y allí, en medio de aquel escenario de fuego y sombras, una cosa quedó clara: el peso del poder puede ser más oscuro de lo que cualquiera imagina. Con todo lo que sucedía en las sociedades secretas, las injusticias estaban frente alto nuestros ojos, pero nadie quería verlas. Isabel continuó hablando, su voz cargada con el peso de los errores que cometimos. Éramos demasiado orgullosos y ciegos para comprender el impacto real de nuestras acciones. Mientras nuestro pueblo pasaba hambre, nosotros nos divertíamos en salones dorados, como si todo estuviera bien. Sus palabras eran como cuchillas afiladas, revelando verdades difíciles de enfrentar. Cada confesión reflejaba mis propios errores, obligándome a recordar las vidas que afecté, ya fuera por accidente o intencionadamente. No había forma de borrar el pasado y, allí, junto alto, Isabel, en ese lugar terrible, el peso de mis elecciones me aplastaba como una pesadilla interminable. La miré, a la reina que alguna vez fue tan poderosa, ahora hundida en el arrepentimiento, y, mientras pensaba en mis propios fracasos, operaciones secretas, sobornos, amistades destruidas, entendí la cruel ironía. Ella gobernó el mundo con su corona, y yo fui solo su herramienta, haciendo el trabajo sucio. Ahora, estábamos juntos, compartiendo el mismo destino, condenados. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vivimos con los fantasmas de nuestro pasado, dijo ella, con la voz temblorosa, pero nadie puede escapar de la justicia. Esas palabras rompieron algo dentro de mí, como una cadena que parecía imposible de soltar. Finalmente, lo entendí. Nuestros errores, nuestros pecados, el precio siempre llega. Imagina esto: todo lo que había hecho mal, absolutamente todo, cayó sobre mí como una roca gigantesca. Estaba tan perdido en el poder, la injusticia y la corrupción que no me daba cuenta de cómo me hundía. Cada cosa mala que hice era como un cuchillo clavado en mi alma, y lo más aterrador, la oscuridad no solo estaba afuera, había crecido dentro de mí. Era como estar atrapado en una pesadilla que no terminaba. Las confesiones de Isabel empeoraron todo. Fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. Sentí que me arrastraban al fondo de un pozo oscuro, donde mi alma parecía romperse bajo tanto peso. Cada paso que daba, oía ecos de mis errores. Las personas que había herido aparecían frente a mí, como fantasmas que no me dejaban en paz. En ese lugar sin esperanza, todo lo que había hecho me golpeó como un puñetazo en el estómago. Vi las sombras de los días en que hice cosas horribles por la corona. Cada orden de disparar, cada explosión que destruía familias, todo volvió para atormentarme. Nunca había reflexionado sobre las verdaderas consecuencias de esas misiones. Estaba ciego, y ahora era imposible escapar de ellas. ¿Ves cómo pesa esta historia? Es uno de esos momentos en los que te das cuenta de que, al final, todo lo que hacemos vuelve a nosotros de alguna forma. ¿Sabes? Siempre fui muy fiel a las órdenes que recibía. Nunca cuestioné nada, solo obedecía, pensando que era lo correcto. Pero un día todo cambió. De repente, comencé alto, ver rostros, muchos rostros. Me miraban desde las sombras, con ojos llenos de miedo y odio. Eran las personas que había herido con mis acciones. Y esos rostros traían consigo historias, vidas que había arrebatado. Eso me rompió por completo. Caí de rodillas. Entonces, las voces comenzaron a resonar a mi alrededor. Eran gritos de niños, súplicas desesperadas de madres, la ira de personas destrozadas. Cada sonido cortaba mi corazón como un cuchillo. Ya no podía fingir ni justificar. La verdad estaba ahí. Por mi culpa, vidas se habían perdido, familias destruidas, comunidades heridas. Cada misión que cumplí dejó una cicatriz, no solo en ellos, sino también en mí.
Era el responsable de toda esa devastación. Me había convertido en un portador del miedo, alguien que sembraba sufrimiento, y, en medio de ese torbellino, vi un rostro que me paralizó. Era él, mi mejor amigo, aquel a quien traicioné. Lo abandoné para morir años atrás, en una misión, y ahí estaba, mirándome, con los ojos llenos de decepción y dolor. Entonces habló, y su voz parecía surgir de un lugar profundo, como si viniera de otro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me sacrificaste a tu propio amigo? Esas palabras pesaron sobre mí como una montaña. La culpa que había ignorado durante tanto tiempo ahora me aplastaba. Ya no tenía dónde esconderme. Hermano, en ese instante, todo dentro de mí colapsó. No había forma de defenderme ni de encontrar excusas para lo que hice. Había lastimado a la persona que más amaba, y todo, por una sola decisión mía. Mi corazón parecía explotar de arrepentimiento, como un volcán. En erupción, caí de rodillas, completamente consumido por el dolor. Era como si años de emociones reprimidas finalmente me hubieran alcanzado. Las lágrimas caían por mi rostro, y ya no podía escapar. Había intentado huir de mí mismo durante tanto tiempo, pero ahora no había salida. El peso de todo lo que hice era insoportable, como si estuviera encadenado al suelo por fuerzas invisibles. Mis excusas y justificaciones se desmoronaron, dejando solo la verdad desnuda. Estaba perdido en un dolor que ardía por dentro, y lo único que podía hacer era preguntar, casi gritando, ¿es posible el perdón? Pero no había respuesta, solo el eco de mi propia voz en el vacío. El dolor desgarraba mi alma como cuchillas afiladas, y cada recuerdo era un golpe que me obligaba a enfrentar los errores que tanto deseaba olvidar. Estaba atrapado en un infierno de arrepentimiento, obligado a ver la verdad sobre mí mismo. Nada volvería a ser igual, las cicatrices de lo que hice nunca desaparecerían. Me convertí en mi propio juez, condenándome a llevar este peso para siempre. Espiritualmente roto, sentía que no había forma de repararme. Cuando finalmente abrí los ojos, todo estaba borroso. Me di cuenta de que estaba acostado en el agua, y el dolor seguía allí, latiendo como si nunca fuera a desaparecer. En mi mente, sentía como si algo cortante intentara grabar esas horribles imágenes para siempre en mi memoria. El brillo del sol sobre el lago era tan intenso que quemaba mis ojos, pero, dentro de mí, todo seguía oscuro. Era como si la oscuridad no quisiera marcharse, jamás. Cuando me senté en el bote, tratando de entender lo que acababa de suceder, una pregunta me atormentaba. ¿Fue solo mi mente jugando una mala pasada después de casi morir? ¿O realmente viví algo espiritual? El miedo y el horror de ese momento no me dejaban en paz. Todo en lo que creía antes, mi lealtad a la corona, las misiones que consideraba justas, aunque destruyeran vidas de repente, tenía un significado diferente. Era como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Empecé a preguntarme, ¿quién soy realmente? ¿Qué era hecho con mi vida? Mientras buscaba respuestas, un nombre vino a mi mente, Jesús. Quería seguirlo, quería encontrar perdón, tal vez una forma de limpiar mi alma de todo aquello. Durante años me convencí de que luchaba por algo bueno, pero, en el fondo, sabía que el verdadero arrepentimiento me llevaría por un camino muy diferente. Necesitaba enfrentar eso de frente. Solo había un lugar donde podía hacerlo, la tumba de mi esposa. Ella fue el amor de mi vida, pero también la persona que no pude proteger. Sabía que en ese lugar, lleno de nostalgia y arrepentimiento, podría empezar a buscar quién era realmente y, tal vez, descubrir una nueva razón para vivir. Intenté proteger algo importante, pero fallé terriblemente y dejé una marca negativa. Un día, fui al lugar donde todo terminó. Me arrodillé en el suelo y comencé a llorar como nunca antes había llorado. Mi corazón estaba pesado, aplastado por lo que había perdido. Con voz baja, pedí perdón. Lo siento, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar ser alguien mejor. En ese momento, entendí que mi vida nunca sería la misma. Necesitaba cambiar, de verdad. No podía volver a ser quien era.
El peso de lo que hice siempre estaría conmigo, pero tal vez podría enseñarme algo, tal vez me ayudaría a encontrar un nuevo propósito. Para lograrlo, tendría que transformar todo el dolor y el arrepentimiento en algo útil, algo que tuviera sentido. Los errores del pasado siguen tratando de atormentarme, pero decidí que no me detendrán. Al contrario, usaré esos recuerdos difíciles como fuerza para crecer y buscar una vida con más significado. Viví atrapado en decisiones equivocadas, siguiendo un camino sin sentido, pero ahora estoy enfocado en un nuevo rumbo, lleno de propósito. No se trata solo de pedir perdón, sino de cambiar de verdad y usar todo esto como combustible para ser alguien mejor. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la vida, dale like. Aquí al lado dejaré otro relato, basado en hechos reales, esta vez sobre Bruce Lee. Nos vemos ahí.